Estamos leyendo este día miércoles, emisión de la mañana de noticias acá en TVC, segunda hora de transmisión, con frío todavía, 9 grados centígrados, pero con la previsión. María Mercedes, sí, buenos días, ¿cómo estamos? Regresaron las lluvias y el viento. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía, gustosos en esta mitad de semana de poder acompañarles. Bueno, la previsión del tiempo es que va a llover igual que ayer. Sí, regresan las lluvias. Sí. Va a estar muy frío en realidad. Lluvias, bienvenidas. Qué buena y un falta nos cafecito hacen. caliente también. Así es, así que el día sea bueno. Vamos con la parte política en nuestros espacios. Empezamos contándoles que este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional llevará a cabo el juicio político en contra del exministro del Interior, Juan Zapata. ¿Quién podría ser censurado? Esto por un presunto incumplimiento de funciones durante su gestión en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Le contamos. El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá este miércoles si censura o no al exministro del Interior, Juan Zapata, quien enfrenta un juicio político por presunto incumplimiento de funciones. Si tenemos el 100% de un presupuesto y de ese presupuesto en una lucha encarnizada entre la ciudadanía y la delincuencia del otro lado, solo ejecuta el 34.19%, obviamente es que él incurrió en la causal de incumplimiento de esa ejecución. Este proceso de fiscalización se ha desarrollado en medio de señalamientos de ilegalidad por parte de Zapata, quien dijo no haber sido notificado con el inicio del juicio político. He pedido por reiteradas ocasiones, tanto a la Comisión de Fiscalización, al mismo presidente de la Asamblea Nacional, que por favor retrotraigan el proceso y notifiquen como corresponde, porque creo que todo ciudadano ecuatoriano tiene el derecho a la defensa y uno tiene que saber de qué tiene que defenderse. Miembros de la Comisión de Fiscalización rechazaron estas declaraciones e indicaron que el exministro buscaría entorpecer el proceso legislativo. Fui yo quien pidió que la comisión certifique esta notificación y al final se ratificó que el correo electrónico que pertenece al exministro, que está en su declaración juramentada, fue el que recibió las notificaciones. El exministro del Interior aún no decide si asistirá al Pleno de la Asamblea para defenderse de las acusaciones levantadas en su contra. Estoy analizando obviamente con la parte jurídica que me ha apoyado desde el comienzo qué decisión tomamos, porque también ir al Pleno y no saber de qué defenderse es bastante complicado. El Partido Social Cristiano, ADN, el correísmo y la bancada de Construye adelantaron que este miércoles votarán a favor de la censura de Juan Zapata. Informó Álvaro Terán. El Consejo de Participación Ciudadana se apresta a analizar la documentación de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Un allegado al régimen ha generado polémica. Para José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, la tarea no fue nada fácil, pero logró llegar a los mejores. De las tres personas que yo creo no tienen problemas con la justicia, no tienen problemas en los temas laborales, no tienen problemas en temas de alimentos, en definitiva, hojas limpias. Es la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de donde saldrá el presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. La integra Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar. El último ha generado preocupación en el Colegio de Abogados de Pichincha, porque consta como coordinador jurídico de ADN del oficialismo. Con lo cual empaña un poco esta terna, porque se podría advertir que se quiere violentar o se podría violentar la independencia judicial, que es tanto lo que nosotros como gremio de abogados luchamos para que no exista. Al respecto, el régimen, al parecer queriendo curarse en sano. En todo caso, este señor ha renunciado a la vinculación que tenía, y eso creo que es importante para que se mantenga la independencia y la seriedad del proceso. Era lo que correspondía que renuncie, pero eso para nada limpia la imagen, toda vez que se determina que está cercano al gobierno. En el Consejo de Participación, alistándose para conformar el equipo técnico con propios funcionarios de la entidad,
que se encargará de revisar la documentación que cumpla con la normativa de ley. Se tendrá que hacer una fase de impugnación donde la ciudadanía podrá decir si es que alguno de los postulantes no estaría o estaría inmerso de algún tipo de prohibiciones, y posterior a eso nosotros ya conocemos en el Pleno su plan de trabajo por estos meses y se toma una decisión inmediatamente. ¿Todo el proceso cuánto tiempo tomará? Si es que no pasa mayor cosa y las carpetas de las personas que se han enviado de las ternas cumplen los requisitos, exagerando un mes. Si es que toca mandar nuevamente a completar la terna por alguna situación, más o menos mes y medio. El ganador estará al frente de la judicatura hasta enero del 2025, pues ahí se deberá cambiar a todo el Pleno porque fenece su periodo, informó Héctor Romero. Un presunto mal uso del carnet de discapacidad para adquisición de un vehículo y una embarcación, esto por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. Esto se denunció a través del movimiento Construye. De encontrarse responsabilidad, el titular de esa institución podría enfrentar un juicio político. El pasado 20 de mayo, la legisladora por el movimiento Construye, Natalie Morillo, recibió en su despacho una denuncia ciudadana que revelaría un presunto mal uso del carnet de discapacidad del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. He pedido información al Ministerio de Salud Pública, tanto como a la SENAE, para que me informen cuál fue el proceso de otorgamiento para el carnet de discapacidad y la adquisición de estos bienes de alta gama que ha tenido el señor Fantoni. Según la denuncia, el ahora titular de dicha institución habría utilizado este beneficio para adquirir un automóvil de gama alta, además de una embarcación. Lo que a mí me llama la atención es un bote que se ha comprado el señor Fantoni, porque nosotros sabemos que, claro, se tiene que realizar, debe ser un beneficio para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. No sé para qué sirve un bote en la salud del señor Fantoni. Esto tendrá que respondernos las instituciones a las que se les ha solicitado la información, porque aquí nadie está por encima de la ley. Ante esta revelación, Fantoni publicó a través de sus redes sociales que esta acusación es falsa y que debido a un cuadro clínico, desde el 31 de enero del año 2020, fue calificado como persona con discapacidad, situación que la mantiene hasta el día de hoy. En el comunicado señala además que tanto el vehículo como la embarcación fueron adquiridos cuando aún no tenía su carnet de discapacidad. Frente a ello, la legisladora señala: Él hoy día informó en un comunicado que el bote es del 2001. Sí, el bote es del 2001, pero él lo adquirió en el 2020, cuando él ya tenía el carnet de discapacidad. De comprobarse un mal uso del carnet de discapacidad, la legisladora prevé lo que sucedería. En el momento en que los indicios determinen que sí hubo un mal uso del carnet de discapacidad, pues nosotros iniciaremos un proceso de juicio político para posterior llevar esto a la parte penal, que sería una denuncia en la Fiscalía. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Contención y Reparación de Familiares de Víctimas de Feminicidio. Este proyecto busca generar políticas públicas para dar acompañamiento a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido a causa de la violencia de género. Los hijos, hijas, madres y hermanas de las víctimas de violencia de género no se cansan. Nadie se cansa en esta lucha por sus derechos, mismos que fueron reconocidos en la Asamblea Nacional con la aprobación de la Ley de Contención y Reparación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Contamos con 128 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. La moción presentada por la asambleísta Paola Cabezas ha sido aprobada. La ley lo que busca es justamente reorganizar el Estado para permitir que todas las instituciones que tienen la responsabilidad de acompañar a las mujeres y a las víctimas de femicidio lo hagan. La proponente de esta ley, Dayana Pazley, señaló que la normativa genera políticas públicas tendientes a restituir los derechos arrebatados a los familiares de las víctimas de femicidio. Algo que tiene que venir desde el Estado, que debe proporcionar acceso libre y gratuito a los servicios sociales integrales, tales como asesoría jurídica, acceso y permanencia en la educación, atención médica, psicológica, psiquiátrica, priorización
en la vivienda. Además, la normativa establece mecanismos eficientes para el financiamiento de las medidas compensatorias. La ley dispone llevar un registro de sentencias y al MIES establecer un plan de ejecución de los recursos contemplados para el cumplimiento de la pensión mensual. El porcentaje de entrega del bono a los que quedaron en orfandad cuando presentamos este proyecto era tan solo del 8.3%. Existe por decreto y no se ejecutan esos recursos. La ley también contempla la implementación de medidas simbólicas para la erradicación de los crímenes de género. Estos terribles sucesos no se pueden repetir y se declara el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Memoria de las Víctimas de Femicidio. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, aseguró que esta ley permitirá dar seguimiento a las sentencias por femicidio y así garantizar la aplicación eficiente de la justicia. Es un caminar del dolor de todas las madres víctimas de femicidio. Por lo menos tenemos ahora ya una ley, pero ya van a tener esa garantía los huérfanos víctimas de femicidio y las madres en su forma integral. Informó Álvaro Terán. La posibilidad de que el presidente Daniel Noboa deje su reemplazo a un ministro cuando tome licencia por la campaña electoral, de acuerdo a la Constitución, solo se podría dar si la vicepresidenta Verónica Abad es sancionada por el lado electoral o por penal. Caso contrario, estaría facultada para asumir ese reto. La carta ya la lanzó el Ejecutivo. Solo cuando existe una ausencia definitiva de un presidente o de un vicepresidente, tiene que asumir el presidente de la Asamblea y llamar inmediatamente a elecciones. No estamos en ese caso y lo que podría darse, en el caso de que esto prospere, es de que ante la ausencia del primer mandatario y la segunda mandataria, se encargue la presidencia de la República a un ministerio, que es lo que establece la propia Constitución. Pero como le digo, son todavía hipotéticos. Es la teoría que busca reforzar el gobierno nacional como salida a quien reemplazaría temporalmente al presidente Daniel Noboa cuando coja licencia por la campaña electoral. La intención sería no dejarle a la vicepresidenta Verónica Abad por la relación tensa que viven. El constitucionalista Gustavo Silva no lo ve factible. Si nosotros, somos respetuosos de la democracia y además de la Constitución, entonces veo que no es posible que el presidente encargue la presidencia precisamente a un ministro cuando hay una vicepresidenta en funciones. ¿Esto por qué? Por una razón muy simple, porque ella fue el binomio, ¿no es cierto?, que tiene legitimidad democrática, pues salió victoriosa en las elecciones que también el presidente pues las ganó. Pero no todos los caminos irían por el mismo sentido. A Abad se le podría complicar el panorama, de acuerdo a la óptica del constitucionalista Andrés Yunda. Entiendo que la vicepresidenta se encuentra en dos conflictos jurídicos. El uno, en el Tribunal Contencioso Electoral, denunciada por una infracción electoral como tal. Y también en Fiscalía por una oferta de tráfico de influencias que ya fue llamada para que rinda versión por el caso denominado Nene. Si es que se llegara a probar alguna responsabilidad, tanto electoral como penal, pues inmediatamente habría la ausencia de la vicepresidenta y el presidente tiene la potestad de delegar las funciones o dejar encargada la presidencia a uno de sus ministros. Dilema que deberá estar resuelto antes del 5 de enero, cuando arranca la campaña electoral. Informó Héctor Romero. Al volver le contamos que la solicitud de financiamiento para el Ecuador por $4.000 millones con el FMI todavía está pendiente, así lo dijo el ministro del ramo en el Pleno del Legislativo. Regresamos y le contamos los detalles. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, amigos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos más noticias para contarles. El crédito con el FMI no está aprobado aún, según señaló el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, durante su comparecencia ante el Pleno del Legislativo. El funcionario de Estado señaló que la negociación con el organismo multilateral inició en enero de 2024, pero se aspira que en el corto plazo sea el directorio del FMI quien se reúna para aprobar esta solicitud de financiamiento para nuestro país por $4.000 millones. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, compareció este 28 de mayo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Su presencia respondía al requerimiento de los legisladores
quienes solicitaban detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El funcionario aclaró que no se trata de un acuerdo comercial, sino de una operación de financiamiento público por 4.000 millones de dólares. La operación de crédito con el Fondo Monetario Internacional no es un acuerdo comercial. Es una operación de financiamiento público que, en cumplimiento con el artículo 289 de la Constitución de la República sobre la contratación de deuda pública, autorizada por el Comité de Deuda y Financiamiento. En su explicación, Vega enfatizó que este financiamiento apoya activamente el programa económico del gobierno ecuatoriano. Con medidas tributarias, con el apoyo de todos ustedes ya tomadas, que han permitido incrementar los ingresos del Estado y darnos sostenibilidad fiscal y ser sujetos de crédito de la comunidad internacional. Una vez terminada la comparecencia, legisladores de oposición dijeron sentirse inconformes con la explicación del ministro, por lo que a través de la legisladora Gisela Garzón se presentó una moción para que la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aperture un proceso de fiscalización a dicho acuerdo. ¿Cuánto es que van a significar en obra pública, en mejoramiento de la policía, chalecos, motos, unidades educativas deterioradas y demás, los cerca de 4.000 millones de dólares? Es la pregunta que estamos haciendo. La bancada oficialista, a través de Valentina Centeno, señaló que este tipo de negociación técnica debe cumplir un procedimiento y el legislativo no puede interferir en el mismo. No es lo mismo fiscalizar que interferir en el bienestar del país, interferir en los acuerdos de negociación técnica que está llevando a cabo el gobierno, interferir en los mecanismos de financiamiento del Ministerio de Finanzas e impedir que este país salga adelante cubriendo las deudas, que en esta misma asamblea exhortamos al gobierno todos y cada uno de los plenos que cumpla. El funcionario señaló que la negociación con el organismo multilateral inició en enero de 2024 y se aspira que en el corto plazo el directorio del FMI se reúna para aprobar esta solicitud de financiamiento para nuestro país. Informó Miguel Ángel Bedoya. El proyecto urbanístico ECO, que estaba planificado a realizarse en Olón, en la provincia de Santa Elena, no requería una licencia ambiental, sino un registro ambiental. Esto por ser de bajo impacto. Así lo ha señalado la ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, quien compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional, donde dio a conocer los detalles de un proyecto que finalmente fue suspendido por la propia empresa constructora. La entrega del registro ambiental para el proyecto urbanístico ECO, que estaba previsto realizarse en la comunidad de Olón, en Santa Elena, convocó la presencia de la ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, quien lamentó que en el tema se haya inmiscuido intereses políticos y una evidente campaña de desinformación. Mucho se ha dicho sobre lo que es y lo que no es un área protegida. La desinformación ha sido la bandera de muchos. El bosque Esterillo Oloncito, ubicado en la provincia de Santa Elena, fue declarado como parte del mecanismo Bosques y Vegetación Protectores. Este es el nombre correcto y el que siempre debió haber sido utilizado. Por lo que una declaratoria de bosque protector no es igual ni tiene los mismos efectos a una declaratoria de área protegida. La funcionaria señaló que este proyecto, que inició en septiembre de 2023, fue categorizado como de bajo impacto, ya que para la operación de este plan no existía limitaciones y en la zona no existe la presencia de manglar. En el proyecto urbanístico ECO no aplica una licencia ambiental en función de su actividad, extensión y parámetros técnicos. Por ende, fue categorizada de forma automática como de bajo impacto. Según la legisladora por la provincia de Santa Elena, Arisdelis Parrales, en el área sí existe vegetación que debe ser protegida. 6 comisionados, aparte de mi persona, aparte de la asambleísta Paola Cabezas, las que pudieron constatar in situ lo que ocurría ahí. La tala de algarrobos, la tala de árboles de nim, la tala de mangle. En esta comparecencia también se presentó una moción para que la Comisión de Gobiernos Autónomos prevé entregar un informe en un plazo de 30 días sobre este caso para resolución del Pleno. La ministra, en su intervención, que tomó alrededor de 20 minutos, terminó con una denuncia. Podemos tener diferencias de opiniones, ideologías o de cómo gestionar,
pero eso no debe ser motivo para generar violencia. Violencia que he recibido de forma sistemática y permanente por parte de un grupo de personas que no se saben entender que perdieron las elecciones. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y ante preguntas de irregularidades sobre adquisición de alimentos con sobreprecio, en el Hospital del Niño de Guayaquil, el Ministerio de Salud presentó una denuncia en Fiscalía. Además, solicitó un examen especial a la Contraloría sobre los procesos de contratación pública del hospital. Le contamos. Tras varias denuncias ciudadanas y ante las irregularidades por una presunta compra de alimentos con sobreprecio en el Hospital del Niño de Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Franklin Encalada, además de la decisión que se tomó con las máximas autoridades del hospital. Al observar esta irregularidad, lo que hemos procedido, como nos dice lo demanda la ley, es que hemos desvinculado al gerente, al director médico, y hemos procedido a colocar un nuevo gerente. En este caso está el doctor Dalton Solís. El representante de esta cartera de Estado añadió que solicitó la apertura de un examen especial a Contraloría sobre los procesos de contratación pública del hospital. Así también hemos solicitado un examen especial de este proceso a nivel de Contraloría, y también hemos procedido a poner la respectiva denuncia en Fiscalía para que la autoridad determine este proceso, si en la medida de lo posible ver dónde estuvieron las irregularidades. También dio a conocer que este proceso no comprometería la alimentación de los niños que se encuentran internados en esta casa de salud. Primero, si el contrato tiene la irregularidad que estamos presumiendo, nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es primero que los alimentos sigan llegando a nuestros niños, no podemos quitárselos. Entonces, vamos a tener que irlo quizás desvinculando el proceso, pero en medida de que no se vea afectada la alimentación de los niños. Entre la lista de productos que serían investigados, el ministro señaló al yogur, la leche y el pollo como los productos con más irregularidades, llegando en casos a doblar o triplicar su valor real de compra. Informó Ítalo Salazar. Más noticias. Médicos del Hospital General del Puyo han trabajado por varios años en la implementación de un modelo de cuidados crónicos de la diabetes con el objetivo de mejorar la atención y también brindar un tratamiento oportuno a los pacientes. Según los galenos, este modelo ha tenido resultados positivos en 4 provincias del país y aspiran que hasta finales del 2024 ya se aplique en todas las casas de salud del Ecuador. Cerca del 8% de la población adulta en el país tiene diabetes. Esta es una enfermedad de por vida. Es por ello que se deben considerar ciertos cuidados. Necesita consultas subsecuentes, necesita apoyos específicos. Si a usted le indico que se cuide el pie, tengo que hablarle de cómo usar calzado adecuado. Si le digo que usted debería cuidar su riñón, sus ojos, debería darle las instrucciones específicas. El doctor Edgar Mora, coordinador de docencia e investigación del Hospital General del Puyo, junto a un grupo de médicos lidera el modelo de cuidados crónicos de la diabetes, que consiste en 4 ejes principales como apoyo al autocuidado, apoyo a la toma de decisiones, reorganización de los servicios de atención y sistema de registro de datos. Imagínese por un minuto que usted llega a un servicio de salud, le dicen que tiene diabetes tipo 2 y que requiere inyectarse insulina. No sabe cómo llevar el control de complicaciones que pudieran presentarse. No sabe cómo comprar las jeringas, de qué tamaño va a comprar. Entonces vea usted que necesita un montón de apoyos para que usted pueda cuidarse. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la atención y un tratamiento oportuno. El programa contempla la posibilidad de entrenar a los médicos de atención primaria, a los médicos generales, para que lo puedan hacer de una buena manera. Para cambiar la realidad no solo depende de que el modelo tenga éxito, sino que el paciente lleve una mejor alimentación, evite el sedentarismo y hábitos tóxicos. Como consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de sal en exceso, son aspectos que tienen que ver directamente con el aparecimiento de enfermedades crónicas, no solo diabetes, hipertensión arterial, obesidad,
cáncer. Este modelo es aplicado en la zona 3, donde se encuentran provincias como Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua. Y según los médicos que tratan diariamente a estos pacientes, manifiestan que está dando buenos resultados, ya que se ha reducido el ingreso hospitalario, las complicaciones derivadas de esta enfermedad y la mortalidad, por lo que aspiran que hasta finalizar el año se lo aplique en todos los centros médicos del país. Informó Solange Mateu. El Parque Nacional Yasuní recibirá $1 millón anuales por los próximos 50 años para financiar proyectos sociales y de conservación. El Ministerio del Ambiente oficializó este convenio. El Parque Nacional Yasuní recibirá una importante cantidad de dinero para financiar proyectos sociales y de conservación que permitan preservar esta área considerada como una reserva de biosfera. Esto es posible gracias a la firma de un convenio entre el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y ONGs como Wildlife Conservation Society, Gordon and Betty Moore Foundation y Legacy Landscapes Fund, financiada por el gobierno de Alemania. Estamos convencidos que este proyecto Paisaje Patrimonial Yasuní incrementará su biodiversidad y generará beneficios sociales. El convenio contempla el pago de una subvención económica de $1 millón anuales por un periodo de 50 años. El embajador de Alemania en Ecuador expresó que los fondos provienen principalmente de países europeos y de donaciones filantrópicas. El BMZ es el donante más importante del LLF, con un total de 212 millones de euros. También son importantes las aportaciones de otros donantes como Noruega, Francia y varias fundaciones filantrópicas. ¿Pero en qué será empleado el dinero? Habrá dos líneas de inversión, una enfocada al uso sostenible de recursos para pueblos y comunidades locales y otra empleada en el control, vigilancia y monitoreo del parque con fines de conservación. Los fondos se destinan a asociaciones o organizaciones experimentadas en la conservación de la naturaleza, a autoridades de zonas protegidas y organizaciones y comunidades locales. Tanto los fondos como las acciones de preservación estarán a cargo del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera del Yasuní, donde tienen representación el gobierno, las comunidades y los organismos proveedores del financiamiento. Informó Edwin Benalcázar. Este 29 de mayo se celebra el Día de la Ciencia, una fecha dedicada a recordar el esfuerzo del ser humano por resolver problemas en busca de desarrollar la tecnología que le permita innovar los procesos, facilitando la calidad de vida de las personas. El desarrollo de proyectos científicos lleva a un país a tecnificarse e innovar, fortaleciendo su competitividad ante las otras naciones, lo que se traduce en mayor empleo y réditos económicos. Para ello debemos recordar que la ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales. A nivel mundial, algunos países han tomado protagonismo gracias a la ciencia. Corea del Sur en la década de los 60 tenía exactamente el mismo Producto Interno Bruto del Ecuador. Y ahora entonces el Ecuador tiene entre $6.000 y $7.000 de Producto Interno Bruto per cápita y Corea está arriba de los $45.000. ¿Eso por qué? Porque invirtió muchísimo dinero en ciencia. Entonces la ciencia es importante para el desarrollo de los pueblos. En nuestro país, el sector camaronero es uno de los que más ha aprovechado los conocimientos para mejorar sus procesos productivos y la calidad de sus productos. Han investigado primero cuál es el mejor alimento. Han conseguido entonces camarones que son más resistentes a los virus, más resistentes a las bacterias y después de eso, cómo congelo y después cómo exporto. Sin embargo, en otras áreas no sucede. Por ejemplo, en tener un banano que sea resistente a través de ingeniería genética a cicatoca negra. Eso evitaría que tengamos que botar tantos agrotóxicos en la mayor cuenca hidrográfica de América del Sur, que es el Guayas. El cacao ecuatoriano, que es tan cotizado, yo creo que todavía falta investigación. Y dentro de salud humana tenemos todavía problemas con dengue,
y hay que investigar más las nuevas enfermedades que están saliendo. Por otro lado, el presupuesto del Estado no cuenta con un rubro importante para invertir en el desarrollo científico. Los gobiernos siempre han ofrecido el 1% del Producto Interno Bruto para investigación y sería una maravilla que eso se conserve, pero lamentablemente no llega al 0.4%. Informó Maite Morán. Un contrato por $2 millones para publicidad de medios de comunicación y plataformas digitales tendría previsto firmar el municipio de Quito. Esto ha generado opiniones divididas para los concejales, para algunos un gasto excesivo que no se solidariza con las verdaderas necesidades de la ciudad. Veamos. Un contrato por $2 millones para publicidad estaría por firmar el municipio de Quito. El proceso se encuentra en el portal de compras públicas Sercop bajo un régimen especial, es decir, contratación directa. Esto ha generado varios cuestionamientos por parte de algunos concejales. No es justo que estemos contratando $2 millones para pautaje, para comunicar ¿Qué obra se va a comunicar? Están pues haciendo un gasto en un ámbito que perfectamente podría ser priorizado para atender una ejecución presupuestaria que en este momento es baja en áreas sensibles como seguridad y movilidad. Señalan que genera dudas la forma de contratación, más aún cuando el beneficiario sería un consorcio que agrupa a 2 empresas de publicidad mismas que desde el 2023 también tendrían contratos con la prefectura de Pichincha, Guayas y la alcaldía de Milagro, cuyas autoridades son de la Revolución Ciudadana, por lo cual han iniciado un proceso de fiscalización. Tanto el proceso contractual como quiénes son las personas jurídicas o naturales que van a ser parte de este proceso contractual. Pero siempre vamos a partir del principio de que cada centavo que las y los quiteños pagamos en tributos tiene un solo fin: generar obras, bienes y servicios de calidad para mejorar la vida de las y los quiteños. ¿Quiénes son los que conforman este consorcio? ¿Qué empresas conforman este consorcio? Es bueno saber que a través de un tema de contratación directa se estaría entregando a este consorcio. Y es bueno que la ciudadanía conozca quiénes son. Sin embargo, para otros ediles no habría nada fuera de lo normal, y es que este monto se aprobó en el presupuesto del 2024 y estaría dentro del rango que se ha venido manejando en anteriores administraciones. Es un monto razonable, es un monto que en el camino veremos si justifica en su accionar. Revisaremos a detalle lo que se pretende pautar, las piezas, la producción, que sean costos de mercado, que sean costos razonables. No hay que satanizar cuando algo se quiere invertir, y la inversión en comunicación es bastante necesaria. Necesitamos enterarnos también de los servicios públicos que tenemos aquí, cómo pagar el impuesto predial. Entonces todo eso creo que es importante que la gente sepa, y esa es parte de la comunicación como tal. Añaden que más allá de la empresa con la que se contrate, estarán vigilantes de la transparencia del proceso. Determinar quién gana o no, adelantándonos sin el estudio previo, sería prevaricar, y no creo que va por ahí. El beneficiario termina siendo quien cumple con un proceso de contratación a cabalidad, y esa es la materia de estudio, más allá del nombre de la empresa. Una contratación que, aunque el Sercop lo indique que debe ser una contratación directa, se ha solicitado que se suba a un portal en donde ha habido varias ofertas, tengo entendido, y todavía se encuentra en el proceso de calificación del mismo. En Quito informó Adriana Rojas. El Tribunal Contencioso Electoral archivó la denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa, por presunta campaña anticipada en la consulta popular de 2024. Según el organismo, el denunciante Manuel Andrés Pasquel no cumplió con los requisitos al presentar la aclaración de la demanda sin el patrocinio y firma de un abogado, necesario según el artículo 17 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, el demandante intentó subsanar la omisión el 28 de mayo con un documento firmado por un abogado, pero la petición fue extemporánea. Por ello, la denuncia no superó la fase de admisibilidad y fue archivada. El colectivo Ni Uno Menos, mediante rueda de prensa, dio a conocer que buscará hacer prevalecer el derecho a la resistencia que gozan los ciudadanos según la Constitución del Ecuador. Esto en base a los recientes crímenes en contra de profesionales de la salud en cumplimiento de sus funciones. Uno de los casos recientes es el crimen del médico rural Steven Aguirre. Su hermano señaló detalles de las alertas que se dieron previamente, esperando acciones inmediatas
para evitar lo peor. Mi hermano en el 2023 sufrió el primer atentado, ya que iba también dirigiéndose a su trabajo con 2 amigos. Entonces pedimos que lo cambie permanentemente a las autoridades acá del Empalme y nunca lo cambiaron. Lo cambiaron solamente por 20 días y regresó nuevamente allá. Aseguró que su hermano debió continuar trabajando en el Empalme porque no había una denuncia que respalde su pedido. Manifestó que nunca denunciaron por temor a represalias. En la primera instancia hubo una solicitud de cambio de lugar de trabajo del doctor Aguirre Giler, pero lo único que se dio es un tiempo estimado y lo regresaron a su lugar de trabajo. La acción del ministerio después ha sido llamar la atención y tengo entendido que se está haciendo, en lo mejor de los casos, un retiro de la autoridad inmediata. De su parte, el colectivo Ni Uno Menos, presidido por el doctor Pedro Medina, busca implementar el derecho a la resistencia establecido en la Constitución Política del Ecuador, con la finalidad de evitar la exposición de funcionarios a escenarios que atentan contra su integridad. Vamos a solicitar la acción de protección a nivel jurídico y vamos a vivir, como tal menciona la Constitución, en un ambiente de resistencia con lo que nos favorece a todos nosotros. Informó José Morales. Horas de la madrugada. Gracias. En horas de la madrugada, un hombre de aproximadamente 20 años cayó de la quebrada de Hualo. Esto es en el norte de la ciudad de Quito. El cuerpo de bomberos informó que su equipo realizó labores de rescate para socorrer a esta persona, quien se encuentra estable debido a este incidente. La vía sobre la Simón Bolívar, sentido norte-sur, se encuentra parcialmente cerrada. Los carriles derecho y central no están habilitados al tránsito vehicular en este sentido, así que tome precauciones del caso. Otro ámbito informativo, 2 personas murieron calcinadas tras un accidente aéreo de una avioneta que cubría la ruta Guayaquil-Santa Rosa. En el siniestro, otra persona resultó herida. La aeronave sufrió el percance en una zona montañosa donde la fuerza del impacto hizo que se encendiera y atrapara a las víctimas en su interior. En el pico de esta montaña, ubicada en el sitio Estero Medina del Cantón Santa Rosa, quedó la avioneta tipo Piper número 34 de la compañía Endecox S.A. que cubría la ruta Guayas-El Oro. Estuviendo sí ha sido duro. Una avioneta que había explotado nada más. Pero solo nomás miré ahí que ya se habían quemado los que están ahí quemados los muertos, nada más. Tras la explosión, la aeronave se incendió con 3 ocupantes a bordo. 2 fallecieron calcinados. Uno fue trasladado aún con vida a una casa de salud, con fracturas en diferentes partes de su cuerpo y quemaduras de primer y segundo grado. Nos encontramos en una zona, como ustedes pueden visualizar, es de difícil acceso, un terreno irregular, donde el trabajo fue arduo para poder ingresar en primera instancia a la zona donde fue el siniestro. Y de segunda, pues, poder ayudar en recuperar los cuerpos y poder sacar a la persona herida del punto. La avioneta había sido contratada por una empresa particular de El Oro para realizar el traslado de valores. Venía desde Guayaquil y a unos 5 kilómetros de llegar al Aeropuerto Internacional Santa Rosa ocurrió el percance. No logró llegar, no logró aterrizar en Santa Rosa, por lo que únicamente está la avioneta y los ocupantes. El traslado de valores o el dinero que iban a trasladar hasta la ciudad de Guayaquil no pudo embarcar, ¿sí? Todavía no llegaba a la ciudad de Santa Rosa, es lo que se conoce hasta el momento. Los fallecidos son el capitán David Parreño y el pasajero Augusto Viera. La tercera persona herida se llama Adrián Yumbala, quien está con pronóstico reservado. La Dirección General de Aviación Civil se pronunció mediante comunicado solidarizándose con los familiares de las víctimas, mencionando que se dio inicio a las investigaciones de rigor. Informó Richard Ceballos.